Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos. El día de hoy les tengo como invitado a uno de los mejores youtubers de Cuba. Él ha vivido en México, pero actualmente reside en España. Su nombre es Frank Camayeris. Bueno, lo tenemos como invitado y lo vamos a traer al stage. Vamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sabes? Gracias por la invitación, ¿sabes? Contento de estar aquí en tu canal. No, más bien muchísimas gracias a ti por tu tiempo, verdaderamente, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo así, de Cuba, cómo así te nació grabar Cuba? Pero antes de eso, ¿qué hacías antes de ser youtuber? ¿Qué hacías antes como tu vida cubana? ¿Qué hacías antes? Cuéntanos. Claro. Yo realmente a día de hoy tengo 23 años y comencé en YouTube hace 4 años. Es decir, yo tenía 19 años. Lo empecé con 18, todavía no había cumplido 19. Y Ujú. técnicamente estaba terminando de estudiar lo que es el bachillerato. O sea, que en Cuba se dice preuniversitario. Y yo estudié en un pre de ciencias puras. Yo estudié matemática, física, química y biología. Eran las ciencias puras lo que yo estudiaba. Y esa escuela era para salir a estudiar carreras de ciencias puras. Y terminé siendo youtuber. ¿Sabes? Estudié medicina 1 año y medio. No me gustó la carrera. Y pasé un curso de Ujú. fotografía creativa. Y a raíz de eso es que empiezo en el mundo como de las redes sociales. Y ahí fue cuando viene esa idea de empezar a mostrar Cuba, de crear videos, sobre todo de entender más que nada cómo funciona el Internet. O sea, estábamos desconectados por completo y se juntó eso, o sea, se juntó el curso de fotografía y se juntó la apertura del Internet en Cuba. Entonces fue la mezcla justa y exacta en ese momento. Qué interesante, Juan, de verdad. O sea, ya estabas estudiando un poco de fotografía, pero antes estudiabas medicina. Mira, no lo sabía que estabas estudiando medicina antes. Sí, Mira, qué estudié 1 año y interesante. medio medicina pura y Ujú, decidí que no me gustaba la carrera y di el paso a la fotografía. ujú. ¿Y cómo así se te originó grabar? ¿Cómo así? ¿Cómo así se te llamó la atención? Tal vez por los paquetes. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Mira, nosotros a través del paquete semanal Ujú, consumíamos a diferentes creadores de diferentes partes del mundo. ujú, Esos son personas que o sea, descargan el contenido de internet, te lo dan en un pendrive y tú lo consumes. ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que yo sabía que existían, pero no sabía dónde es que se podía ver. O sea, no tenía noción de lo que era el internet. Entonces, un poco consumirlo en el paquete y un poco la apertura al internet en Cuba fue la mezcla para saber que la gente venía del internet, ¿sabes? Los creadores que veíamos, todo venía de internet. Y viene de ahí, ¿sabes? Viene de querer crear contenido, entender cómo funciona el internet, saber que existe YouTube y como que montarlo. Entonces, el paquete que es semanal, yo creo que más que nada fue la inspiración para muchos cubanos que hacen contenido. Y a raíz de eso, la apertura al internet fue lo que nos dio la visión de cómo funciona la tecnología, ¿sabes? Para nosotros el internet solamente era Google y se acabó. Pensábamos que era solamente buscar en Google cualquier noticia o lo que tú quisieras buscar y te das cuenta que al final es muchísimo más. Y creo que fue esas combinaciones. Creo que se juntaron varias cosas en su momento, que fue verlo en el paquete, pero más que nada la apertura al Internet. Hago mucho énfasis porque es la primera vez que el cubano tenía acceso libremente a consumir material tanto dentro de la isla como de fuera. muy interesante, muy interesante. So, gracias a esos paquetes decidiste ser youtuber, ¿no? Y te animó a hacerlo también. Y también creo porque no había tantos youtubers locales, ¿correcto? Claro, el problema es que la mayoría del contenido que se estaba creando de Cuba en Internet había sido creado por turistas que estaban visitando la isla. O sea, no había nadie dentro de la isla creando contenido. Entonces, cuando empecé me acuerdo que había un muchacho haciendo como videos de humor y para mí fue como el punto clave para entender que sí se podía hacer. Y ahí empecé y empecé y empecé y empezaron a salir muchísimos creadores y algunos con el tiempo dejaron y otros seguimos. Y creo que también el hecho del éxito que haya tenido mi canal, si se pudiera decir éxito en estos 4 años,
va muy ligado a que lo empecé en el momento clave también en Cuba en que no había nadie haciéndolo. Y eso, de cierto modo, nos dio una ventaja. Claro, claro, me imagino, sí. Tengo una pregunta. Así como ibas grabando, comenzabas a crecer, eh, ¿te viste tú en los paquetes? Al comienzo te viste en los paquetes y dijiste, wow, ¿cuándo te daste cuenta que, ya me veo en los paquetes, ya estoy siendo un poquito conocido? ¿Cómo te daste cuenta de eso? Ok, yo realmente no subía mi contenido paquete semanal dentro de Cuba. O Ujú, sea, mi contenido no lo ponía en el paquete semanal porque nos cobraban por ponerlo ahí. Y yo decía, bueno, en todo caso nos tendrías que pagar para nosotros salir, porque al final estamos creando claro, contenido de entretenimiento, ¿cómo me vas a cobrar? Y yo empecé a poner mi contenido en YouTube, que ahí fue donde yo empecé. Y me empecé a dar cuenta que mi canal estaba teniendo resultados cuando empezaba a ir a La Habana Vieja y me empezaban a parar los turistas que habían visto mis videos para visitar Cuba. oh, wow, Y claro, como el cubano no consumía internet por lo caro que era en ese momento, o sea, más bien utilizaba para consumir Facebook y así, pero nunca YouTube. La gente preguntaba, pero él es de la televisión, yo a él no lo conozco, ¿sabes? Era divertido porque la gente me veía de YouTube y el cubano no sabía quién yo era. O sea, solamente me conocía la gente que estaba visitando la isla. wow, Y ahí fue cuando ya me di cuenta que mi canal realmente estaba teniendo un impacto para las personas que estaban visitando Cuba y que estaban teniendo mis videos como referente. qué interesante, qué interesante. Es decir, los extranjeros te reconocían, o tal vez Claro. los cubanos que viven en otros lugares te reconocían, pero no tu propia gente local del internet, Claro, pero igual se el cubano no sabía, sorprenderían, ¿no? Se sorprenderían no igual. sabía y decían, pero ¿este quién es? ¿Sabes? La gente no tenía conocimiento ninguno. Qué interesante así. Y así poco a poco fuiste grabando y todo. Y ya Y llegado a un punto es como que siempre que salía a La Habana me pedían una foto, a lo que es el casco histórico. Siempre. 2 y 3 veces me pagaban y era así, y era cada vez que iba a grabar, siempre había gente ahí para pedirme una foto. Pero fue muy bonito porque ya fue cuando empecé a medir realmente el alcance que estaba teniendo mi canal y así a la gente que estaba llegando. ¿de cuál fueron las razones que decidiste salir de tu patria, de Cuba? Ya. Ok, yo antes de irme de Cuba ya definitivamente, yo visité México. Y Ujú, estuve viajando a México como unas 4 veces antes de irme definitivamente a vivir allá. ujú, El motivo principal es la situación que se estaba viviendo en Cuba en ese momento, que era una situación muy densa. O sea, a nivel político, a nivel social, a nivel de alimentos, de escasez, de libertad de expresión. Estaba todo como muy crítico y sobre todo porque había empezado la pandemia. Entonces la pandemia también agravó mucho más la situación. Yo realmente no tomo la decisión de irme a México. Yo cuando intento salir por el aeropuerto, ahí me detienen en inmigración y me llevan al famoso cuartico y me hacen como una serie de preguntas ahí, pero en plan todo relacionado con mi trabajo, lo que yo mostraba, que si cuándo venía, que si dónde iba. Y ya cuando ya saco, que me dicen, bueno, que tengas buen viaje, nos vemos cuando regreses, yo dije, ¿sabes qué? No pienso volver. O sea, no pienso volver porque lo sentí más bien, si te soy sincero, como una amenaza. Entonces, ya ese fue como ujú. el punto clave para yo decir, no regreso más a Cuba. Me imagino que fue una decisión muy dura de hacerlo. O sea, no te diría que fue duro el momento porque nunca lo asimilé tanto. Me di cuenta con el tiempo. Te Ujú, cuento por qué, porque yo salí, o sea, de 21 años con la idea, me voy a comer el mundo, me quedo en México y entiendo. viajo. Y claro, cuando te tienes que enfrentar a la realidad de, o sea, los pagos de una renta, los pagos de los servicios, viajar no es barato, entender cómo funciona el capitalismo, o sea, viniendo de un país que se vive un comunismo crudo, para mí era, ¿sabes? Totalmente raro ver, enfrentarme al capitalismo real, ¿sabes? Ujú, sí. De la lucha, de comercio, de ventas, de cosas, para mí era muy complicado. Y ya el tiempo, cuando me llegó el primer fin de año fuera de Cuba, alejado de mi familia es muy familiar, empiezas a entender que no tienes a tu mamá al lado tuyo si día de mañana pasa algo, estás solo y eres una persona de 21 años en un país solo, ya como a los 3 4 meses que yo dije, uff, ahora entiendo, ¿sabes? Lo que en su momento fue color de rosa y estoy de maravilla, después se convirtió en algo diferente. Y entendí que era lo que muchos decían el precio de emigrar.
Pero no me arrepiento en absoluto, si te soy sincero. Entiendo, sí. Te fuiste con esas ganas, ese entusiasmo, ¿no? Sí. De Yo siempre, grabar. yo Ujú. siempre decía que hay un mundo afuera y que iba a viajar al mundo, y creo que este año es que estoy cumpliendo ese sueño, de decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a viajar al mundo. O sea, de poder decir, porque en México tampoco tenía la libertad de moverme. Y una vez que llego a España, que me di cuenta de la apertura que tienes dentro de la Unión Europea, para mí es como impensable muchas veces analizarlo. Y es como que, bueno, ahora que ya estamos aquí, que tenemos esta apertura al mundo, el único límite que pueda existir voy a ser yo. Entonces, voy a poder llegar hasta donde yo me ponga ese límite. Entonces, siento que eso que soñé en algún momento de viajar el mundo, a día de hoy se está haciendo realidad. Interesante. Cuéntame, la primera vez que saliste a México, la primera vez que saliste internacionalmente. Cuéntame ese impacto, la primera vez que llegaste a México y viste las cosas diferentes que digamos. Cuéntame eso, por favor. Para empezar, primeramente, montarse en el avión. O sea, ya es como que sabes que vas a salir de Cuba y ves que estás despegando y que te desapareces por completo de tu isla. Tú dices, ¿y ahora dónde voy a aterrizar? ¿Sabes cómo va a ser? No sé, llegar a la Ciudad de México también es una ciudad muy grande, de 20 millones de habitantes, como le dicen, la jungla de concreto, y ver tantos edificios y tantas cosas, al principio era como, estaba muy aturdido. Llegar, tuvimos que coger, la primera vez que llego, yo iba directo a Guadalajara. Tuve que coger un vuelo de conexión de Ciudad de México a Guadalajara. Es como llegar a un aeropuerto, el caos de movimiento del aeropuerto. Tuvimos que comernos ahí unos tacos rápidos, y yo estaba como que cuando se te activan todos los sentidos, o sea, todos los sentidos, que es el tacto que estás comiendo, el gusto, el olfato porque lo estás oliendo, ¿sabes? Estás escuchando, estás viendo lo que está pasando. Es como que creo que es de esas pocas veces que se activan todos tus sentidos al mismo tiempo y estás pendiente de todo. Y fue como agobiante, más que nada. O sea, fue muy agobiante estar en esa situación y ver que el mundo se mueve. O sea, viniendo de Cuba, que es una isla que vive en el tiempo 50 años así, a ver que el mundo se movía así. Y yo decía, o sea, me empecé como a agobiar, como que sientes que te falta el aire y hasta que logras entender que está fuera. Es muy complicado. El cubano siempre ha tenido ese miedo a salir o a viajar, de que es algo malo o nos han hecho crecer que es imposible. Y cuando salimos al día de hoy, creo que seguimos teniendo estar un poco a la defensiva con lo que nos vamos a enfrentar. Muy interesante. Te sentiste un poquito aturdido por el Sí, movimiento y todo. muchísimo te Sí. diría yo. Ujú. Poquito a poco para cómo me sentí, si te soy sincero. Wow. ¿Cuánto tiempo te quedaste la primera vez y qué cosas hiciste ahí? ¿Recorriste todo Ciudad de México? Cuéntanos un poquito del primer La viaje. primera vez yo voy a Ciudad de México, o sea, voy a precisamente a Guadalajara, porque estaba el Festival Internacional de Cine. Y ahí me habían invitado a ese festival a grabar un material para las clases de actuación de ese festival. Ya después, como yo dije, mira, no me voy a coger ese vuelo de regreso a Cuba, que me habían puesto por el festival, y me voy a comprar un vuelo de regreso por Cancún, para aprovechar para recorrer. En Guadalajara estuve 7 días, pero no conocí Guadalajara. Más bien solamente el tema del festival. En Ciudad de México estuve 5 días y estuve con un amigo que fue una persona que conocí en Cuba cuando hacía videos para Cuba, que le di un recorrido guiado en La Habana. Cuando tuvimos muy buena amistad o sea, y me quedé en su casa con su familia, y ahí conocí la Ciudad de México casi al completo. Y a los días me fui 5 días a Cancún, y en Cancún me reencontré con mi prima desde Cuba. ¿Sabes? Me volví a reencontrar con mi prima en Cancún, y ahí estuvimos una semana haciendo excursiones y ya después me regresé a Cuba. Pero fue aproximadamente Ujú. como 21 días. Entiendo. Cuando tú te retornaste, ¿qué sentiste cuando ya estabas en Cuba? Algo te picaba, decías, quiero regresar. ¿Qué te decías ya cuando estabas de nuevo, de vuelta en casa en Cuba? Fíjate que ya yo quería volver a Cuba, Mm, la primera vez que salí, porque no me fui preparado mentalmente, estaba muy aturdido a la información que había recibido. Y sí sabía que quería vivir fuera, pero no quería hacerlo solo. O sea, por el miedo, o sea, pensaba que si fuese con mi familia, de maravilla, pero solo sí me daba miedo. claro. Y más bien fue la emoción de regresar a Cuba y poderle contar a mi familia y enseñarle lo que había vivido. Siento que eso fue más la emoción que tenía de llegar, y sobre todo comprar cosas y llevarlas para que ellos vieran lo que en Cuba nunca, o sea, cosas que no existen. Entonces, ese regreso fue en plan bien de que ya llegué, bueno,
¿sabes? Malo o bueno, quiero mostrar las cosas y lo que documenté, pero me quiero volver ahí, ¿sabes? Sabía que no era que quería estar en Cuba para siempre. Es como que, bueno, regresé, pero me quiero volver ahí. Interesante. ¿Y cómo de ahí, bueno, después de volver, ir varias veces a México, como tú lo dijiste, antes de realmente emigrar y quedarte en México, cuando tomaste esa decisión ya para tus viajes después, cuando tomaste la decisión de quedarte en México, me imagino, cuando dije duro, me imagino que al comienzo habrá sido fácil, pero le dijiste eso a tu madre, le dijiste, mamá, me voy a quedar, a tu familia, le dijiste eso, Eh, dijiste nada, o después le contaste eso. yo salí y yo les conté lo que me había pasado en el aeropuerto. Ujú, Y ya en el avión que despegó le dije, mira, pasó esto y esto y esto y voy para México. Entonces, yo siempre tuve la idea de regresar. O sea, yo encontré un apartamento ujú, privado donde estuve viviendo un tiempo y, y yo dije, bueno, este apartamento me lo puedo costear aún estando en Cuba, porque pagaba muy poquito. Entonces, si de aquí a 3 meses, cuando se acabe la pandemia, me regreso a Cuba, puedo seguir costeando este apartamento, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya después se empieza a agravar la situación en Cuba porque estando en México empieza la unificación monetaria en Cuba. Y es que iban a hacer un cambio de moneda, se empiezan a devaluar las cosas, crisis de alimentos, escasez, tiendas en dólares. Y entiendo. fue tanta información que yo hice videos sobre el tema. Y yo voy a sacar nuevos videos sobre el tema, el recrudecimiento de lo que se vive en el país. Y Ujú, hacerlo como más visible a nivel mundial. Ya dije, mira, con lo que estoy contando a día de hoy, ya realmente volver sí puede representar un problema. Porque ya me sentí como que, bueno, estoy aquí, estoy con la libertad de lo que puedo contar, no va a haber preocupación ninguna, pero ya después sí me dio miedo volver. entiendo, entiendo totalmente. Tengo una pregunta, ya cuando te decidiste quedar en México, ya cuando estuviste tus primeros meses en México, ¿cuáles fueron las cositas que, digamos, te adaptaste o esos choques culturales que viste ya cuando estuviste viviendo ahí? Cuéntanos un poquito. Yo creo que de los mayores choques es la variedad de productos. Por ejemplo, el cubano está muy adaptado a llegar a los lugares y preguntar, ¿tienes tal cosa? Y aquí siempre hay, ¿sabes? Cuando vives fuera te das cuenta de que las cosas siempre están y están ahí. Y otra cosa que me hizo sentir un poco mal es poder disfrutar cosas que yo sabía que mi familia en Cuba no podía hacer. Creo que eso fue de los choques más importantes. Ver la variedad y disfrutar de cosas que para mi familia eran inalcanzables. Eso por un lado. Y por otro lado, ver el ritmo al que se movía la gente. Es un ritmo muy acelerado en comparación con el de mi país y tienes que entrar en sintonía porque si no te pasa por arriba. O sea, tienes que entender cómo funciona el ritmo de vida de la ciudad y correr con ese ritmo de vida porque si no te quedas en stand-by y no puedes hacer nada. Creo que fueron de las cosas que más me impactaron en ese sentido. Ujú, entiendo. ¿Tú total viviste cuánto tiempo en México? En México viví exactamente un año, Un año. ¿Pensaste tú traer a desde el tu 13 de familia? octubre hasta el 20 de octubre. Sí. ¿Pensaste traer a tu familia a México tú al comienzo? ¿Qué es lo que pasa? La mitad de mi familia, ¿sabes? Una parte estaba en Cuba y otra parte estaba en los Estados Unidos. Entonces, México es muy raro que sea destino final para los cubanos, sobre Ujú, todo teniendo esa, de cierto modo, apertura hacia los Estados Unidos y ujú, más que en Estados Unidos hay cerca de 3 millones de cubanos y casi todas las personas que yo conozco a día de hoy tienen familia en los Estados Unidos. Entonces, en un principio, yo me enfoqué mucho en mi canal, en viajar y conocer México, pero en ese momento no estaba enfocado en sacar tanto a mi familia, porque tampoco podía costeármelo. Ya entiendo. después se tomó la decisión de sacar a mi familia, pero ahí es cuando me entero que mi mamá tenía restricciones de salida del país. O sea, mi mamá no podía salir de Cuba. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ahí mi mamá empezó una lucha de papeles para ver por qué era esa restricción de salida del país. Por qué era y por qué era, y nunca le decían, nunca le decían, nunca le decían, nunca le decían. Y mi mamá estuvo viendo todos los días, preguntar, todos los días, preguntar, todos los días, preguntar, todos los días, preguntar. Y seguían diciendo, sí, es restringida. ¿Sabes? No puede salir, no puede salir, no puede salir, no le dejan hacerse el pasaporte. Hasta que un día ya le dijeron
que ya se la habían quitado, para mí que de tanto y todos los días. Y ahí es cuando dije, bueno, ahora sí vamos a sacar a mi familia, porque la otra familia que queda en Cuba, que no es mi mamá, ya estaba reclamada hacia los Estados Unidos. A día de hoy ya está reclamada para los Estados Unidos. Entonces, tanto o temprano por temas legales van a llegar a los Estados Unidos en avión desde La Habana, porque hay una reclamación, pero en el caso de mi mamá no. Y ahí ya después es que yo sí tomo la decisión, cuando me vengo a vivir a España, de sacar a mi mamá de Cuba. Entiendo. Bueno, tu estadía en México, conociste muchos estados, conociste muchos lugares. Dime, si te digo la palabra México, ¿cómo tú le describirías México? México es un país impresionante. Ujú. Yo siempre voy a estar agradecido con México. Estuve, o sea, conocí la Riviera Maya, estuve en Querétaro, San Miguel de Allende, San José del Pacífico, Oaxaca, Tijuana, Baja California Sur, Baja California, Monterrey. O sea, recorrí el país enteros y hay una diversidad dentro del país que es impresionante. Lo mismo te puedes ir a Chiapas y estar en la jungla, e irte al norte y estar en el desierto, e irte al tren de Chepe, creo que se llama, que pasa por la nieve, y es impresionante. A mí México me encantó y creo que es un país Ujú. hecho para viajar por el país. O sea, de la cantidad de diversidad de cosas que puedes encontrar dentro del propio país. Es cierto, México es muy grande, muy extenso, pero antes que tú llegaras a México, tenías, ¿qué escuchabas de México antes que llegaras a México, por ejemplo? Porque tú Claro, ya, ¿qué escuchabas? Por ejemplo, en Cuba, ¿qué te decían de México? siempre se escuchaba el tema de la violencia y el narcotráfico. Es de las cosas que más llamaban la atención. Y cuando me fui a vivir, me acuerdo que mi abuela me decía, porque las noticias y México y el narcotráfico, ten cuidado y así. Y cuando te das cuenta, o sea, que llegas al país, no es lo que ves. O sea, no es lo que te vende el país. Creo que es una imagen que ha intentado vender de México durante mucho, no que ha intentado vender, evidentemente. El tema de la violencia no está ajeno en el país, evidentemente hay una realidad que se vive en cuanto al tema de la violencia, pero no es solo eso. O sea, en México no es solo la violencia y el narcotráfico. O sea, te lo digo yo que estuve viviendo y en ese poco tiempo, que fue un año, fue más que suficiente para realmente entender cómo funciona el país. Aunque también te digo que parte de los motivos que me hizo irme del país fue también el tema de la inseguridad que viví. Entonces, es como una mezcla rara, ¿sabes? Evidentemente es un país increíble, pero el tema de la inseguridad no es tampoco una tontería. Entiendo. Sé que te pasó un incidente en México y el cual creo que recibiste casi una puñalada en Mm. México y lo sé mediante el paquete que te iban creo que te iban a traer un paquete, ¿cierto? Una caja o algo, te estaba, un delivery para ti. ¿Cómo así fue? Porque en ese te pasó el incidente y Claro, unos meses después te vas a España. ¿Puedes claro. explicarnos un poquito? ¿Qué es lo que pasa? Mi familia, la mitad está en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, es como que, ok, estoy en México, pero mi familia me estaba pidiendo desde hace rato que me fuera a los Estados Unidos con ellos porque estaba solo en México. Es como que, ¿qué haces tú solo en México si aquí está toda la familia y puedes venir con nosotros? Entonces, cuando a mí me pasa lo del incidente, en primera instancia pensé en irme hacia los Estados Unidos. Fue lo primero que se me vino a la mente, porque es lo que tenía más a primera instancia. Pero yo había conocido a Alejandro, que es mi pareja a día de hoy, y Alejandro es de aquí, de España. Entonces siempre habíamos hablado, bueno, de venir a España, pero sí, pero no, yo estaba en México, estaba bien, él tenía su trabajo aquí, pero nunca habíamos tomado una decisión. Y creo que ya el tema mío de la inseguridad fue lo que me hizo tomar una decisión de, tengo que actuar ahora mismo, porque en México sí no me quería quedar. ¿Sabes? Yo no sabía de dónde venía esa acción que recibí y yo entré en un pánico total. Y ya después entre los dos tomamos la decisión de venirnos a España. Sobre todo porque Entiendo. Alejandro también tenía su trabajo aquí y lo bueno y la facilidad que también tenía mi trabajo es la movilidad que me daba, ¿sabes? De poderme mover. Tengo una pregunta, pero antes de eso, del incidente que te pasó, ¿no recibías amenazas o todo pasó así? Yo Eh, recibí
unos comentarios por Facebook muy puntuales, ¿sabes? En plan, no sé, desde que te fuiste de Cuba, no sé, tus videos no son lo mismo, cosas así, de diferentes cuentas falsas. Y había una cuenta que me decía como que me iban a dar un susto, como que me iban a asustar en México por algo, y que tenían la dirección de mi mamá en Cuba, y que eran como una amenaza rara. Entonces, cuando ya me dicen, te vamos a dar un susto en México, y al tiempo pasa eso, de que me intentaron apuñalar, no sé si me intentaron matar en realidad, pero bueno, se quedó como en, un punzante superficial en la parte baja del abdomen. Ya yo sabía que por ahí tenía que venir algo, porque ya había una amenaza de antes en redes sociales. Pero no te puedo asegurar que venga de ahí de todo, porque a día de hoy hay veces que hay gente que me dice cualquier cosa, pero la gente no actúa. La gente por escribir escribe cualquier cosa. Pero sí tuve esos comentarios que me hicieron pensar que podía venir de ahí. Entiendo. Sí, cualquier persona, bueno, después de ser apuñalado, sí, tener un pánico tremendo, ¿no? Y lo entiendo totalmente. Eh, pero algunas personas se preguntarán, Juan Camilleri se fue porque eh, tiene el temor de digamos, tiene el temor del peligro que hay en México, ¿no? Algunas personas se preguntarán eso. ¿Tú qué le responderías a todos esos comentarios? Mira, yo se lo digo, yo adoro México, o sea, yo me voy con muy buen sabor de boca independientemente de lo que viví, porque es un país que me encanta y pienso volver este año muy pronto. Lo que pasa es que, como siempre digo, cuando tu vida está en juego, Ujú, ya no hay nada que se convierta en algo más importante. ujú. ¿Sabes? Yo no sabía si se iba a volver a repetir, yo no tenía mi familia ahí, yo estaba completamente solo y ya he pasado por eso, fue lo que me dijo, tengo que tomar una decisión y es que no quería estar en México, es que simplemente no podía seguir estando solo, ¿sabes? Porque solo me sentía aún más inseguro. Entonces, tuve que buscar una vía de ver a dónde me iba, pero el problema puntual no fue México. O sea, a mí me encanta México, lo doy bien claro. Pero entiendo que, evidentemente, México ha luchado rotundamente con la visibilidad que se le da en redes y en los medios con respecto al tema de la violencia. Y por eso que te digo, es algo real que se vive. Y yo lo viví muy de cerca, pero así no es el país. O sea, no me fui de México por el tema de la inseguridad en sí que se vive, sino por el caso puntual que yo viví y me tocó vivirlo. Y creo que mi vida siempre va a estar por delante del país en que me encuentre, ¿sabes? Siempre que tuviste en juego, creo que ni siquiera te lo piensas. Tienes mucha razón en eso y en eso yo sí estoy de acuerdo contigo porque México es un gran país y definitivamente te entiendo a ti por tu incidente. Y México es un gran país y todo país, todos países de Latinoamérica hay mucha violencia y también lo sabemos y también hay que decirlo que todo país no es un país que digamos, toda Latinoamérica tiene violencia y hay ciertos países que hay más violencia que en otros. Es muy Claro. cierto en eso. Bueno, entonces estando en México, ¿qué cositas aprendiste en México? Cuéntame, en tu estado, cuando estuviste en México, ¿qué aprendiste? Aparte que fuiste a muchos lugares, ¿qué aprendiste en México, por ejemplo, que ahora lo usas en España? ¿Me entiendes? De repente trajiste algunas de esas cositas a España, algunas cosas que aprendiste Mira, en México. Cuéntanos. más que nada, fundamental, la gastronomía. ¿Sabes? Ujú. Aquí tengo salsas, hacemos guacamole, que si queremos hacer tacos. La gastronomía de México es impresionante. eh, y creo que eso sí se quedó perenne en mí, ¿sabes? Me traje salsas, chiles, y aquí cuando, o sea, lo encuentro en un mercado que tiene cosas latinas, yo veo la gloria porque me encanta. Y creo que eso es algo que sí se ha ido incorporando a mi vida, porque, ¿sabes? También mantengo la comida cubana, me adapto a la comida española y Ujú. mantengo cosas de la comida mexicana. Entonces, como una fusión interesante de todo. Pero hay cosas que sí que se quede, la gastronomía. O sea, el tema de las salsas, de picante, de comprar tortillas, de hacer taco, sí se mantiene muchísimo a día de hoy. Entiendo. ¿Cuál es tu lugar favorito en México? Mi lugar favorito de México, yo te diría que Oh, Baja California. Baja California. Sí, cuando estuve Cuéntanos en por qué Los un Cabos, poquito. a mí me encantó, estuve visitando Los Cabos con mi prima. Y claro, yo vengo de Cuba,
que está en el Caribe y las playas del Caribe son increíbles. Y estuve en Cancún y es la misma playa del Caribe, son impresionantes igual. Pero Baja California, allá estar en el Océano Pacífico, es un mar mucho más violento, mucho más profundo. Los animales marinos, y hay ballenas que se tienen un desierto justo ahí en Los Cabos. Hay toda una zona muy árida y no sé, me encantó. Creo que era muy diferente al concepto que tenía de playa viniendo de una isla del Caribe. Por eso creo que me quedé tan marcado con Los Cabos. Así que Baja California sería uno de tus lugares preferidos en México. A mí me encantó y a todo el mundo que vaya a México se los recomiendo. Sí, 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 definitivamente. También lo conozco y Los Cabos es muy, pero muy bonito, definitivamente muy bonito. Sí, me encantó. Aparte de que yo sé que has estado en muchos estados en México, como tú dices, Baja California, has estado en Chiapas, en muchos lugares de México. Dime, de México, ¿cuál es tu, digamos, cuál es tu lugar que tú dices, aparte de Baja California, el lugar donde tú dices, ese también podría ser mi casa? ¿En qué lugar, aparte de Baja California? Veracruz. O sea, cuando estuve en Veracruz Ujú, me impresionó muchísimo porque el puerto de Veracruz tiene un malecón que es muy parecido al malecón de La Habana y las construcciones coloniales de Veracruz son muy similares a las de Cuba. Incluso ujú, mis mejores amigos de Ciudad de México, él es de Veracruz, ella es cubana, pero lleva muchísimos años fuera de Cuba, están viviendo en Ciudad de México ahora. Y fuimos a Veracruz a conocer su tierra, como él nos dice cuando fuimos. Ahí nos quedamos en su casa, recorrimos todo Veracruz y a mí me encantó Veracruz. O sea, me encantó porque encontré esa similitud con Cuba. La diferencia de Los Cabos es que Los Cabos me encantó porque era algo que nunca había visto. claro. Pero de sentirme dentro de casa, dentro de México, efectivamente Veracruz. Y el ritmo de vida, la playa, el calor, no sé, estar viviendo en Ciudad de México, que está completamente aislado de lo que son las playas, que la más cerca está a 3 horas y media. Estar en Veracruz y ver la playa, el olor a agua salada, yo lo siento. O sea, tú me llevas a un lugar y yo siento el olor a agua salada y eso a mí me encanta y lo viví en Cuba hasta que me fui, 21 años, pero eh, definitivamente Veracruz es un lugar que te hace sentir como si estuviese en Cuba. Y hay muchísimos cubanos también viviendo en Veracruz. Sí, sí, hiciste un video al respecto y lo pude ver de Veracruz también. Sí, muy, muy bonito. Dijiste que era muy parecido a Cuba, Veracruz, definitivamente. Dime, ¿y sabes cocinar algo mexicano? Ay, cocina mexicana, Sí, eh, guacamole que me encanta. ajá, Y el tema de las salsas se me hace increíble. A mí hacer salsa, el guacamole, ¿sabes? Cuando estuve en México, mi vecina Dulce siempre me enseñaba todo el tema de la salsa, que si se batía, que si le tienes que el tomate tostarlo en el sartén y poner el ajo de chile. Y eso fue con lo que me quedé, ¿sabes? Yo a día de hoy, guacamole para mí es imprescindible y es que nada más lo pienso y es como que necesito comerlo. ¿Sabes? Hay veces que mi cuerpo me pide lo que necesito comer. Y creo que por eso fue que aprendí a hacerlo. Y más que si te soy sincero, yo en Cuba no cocinaba y tuve que aprender a cocinar estando en ujú, México y aprendí con cocina mexicana. Entonces, por eso es que te digo, la mantengo a día de hoy y por eso es que intento hacer guacamole, salsa o sea, las tortillas no, porque ya las compro hechas, pero a lo mejor algún tipo de carne con la salsa, no sé, a mí me encanta. ujú. Como tú dijiste, pasó el incidente, pero ¿había otros lugares para ir en vez de España? ¿O lo estabas pensando? ¿Otros lugares para ir en vez de España o no? Si no hubiese ido a España, me hubiese ido a los Estados Unidos con mi familia, Ujú, pero al final la opción fue España. entiendo. Cuéntame, cuando llegaste a España, ni apenas llegaste a España, creo que también hiciste un vídeo al respecto. Sí. ¿Qué cosas te impactaron de España ni apenas llegaste? Una de las cosas que más me impresionaron es que la gente siempre habla de Europa en general en sí, como súper desarrollado y así. Y cuando llegué, lo que me impresionó es que el desarrollo no va ligado a la infraestructura. Por ejemplo, o sea, en Madrid en general no son edificios altos, ostentosos, rascacielos. Es la ciudad que siempre ha existido con la arquitectura de siglos y eso es lo que mantienen y cuidan para que se vea impecable e impoluto. Entonces, lo que más me impresionó es ver otro tipo de lujo completamente diferente a que se tiene como concepto en Latinoamérica. Digamos que es una cosa menos ostentosa.
Fue de las cosas que más me llamó la atención. Entiendo. So, tienen digamos, los edificios, como tú dices, los edificios, bueno, de esas épocas coloniales, ¿no? Edificios, pero también son muy modernos por dentro, ¿no? Que digamos, Exactamente. ajá, y están bien cuidados. Entonces, ¿qué más te llamó, aparte de los edificios, la infraestructura en España? ¿Cómo tú puedes describir, por ejemplo, a los españoles? ¿Cómo lo describirías a ellos por el poco tiempo que tienes? ¿Y cómo lo describirías a los españoles que has conocido? Claro. Bueno, Alejandro evidentemente es español, lo tengo que conocer sí o Sí. sí. Y algo que me ha sorprendido de la cultura española es que es muy práctica. Es de las cosas que más me ha chocado. Como que no pierden el tiempo. Creo que en Latinoamérica, por lo general, y en Cuba muchísimo, se utiliza, por ejemplo, si van a quedar para hacer algo y no quieres ir, tú dices, sí, bueno, yo te digo, voy a ver si puedo, porque entonces, nada, yo te aviso. Y es como que se le da mucha vuelta a las cosas. Y aquí la gente es muy práctica. Aquí la gente dice, bueno, queremos ir, la gente dice, no, no me apetece. Y ya está, ¿sabes? No es un problema y no Ujú. quedas mal. Simplemente no me apetece ir y la gente lo habla. Entonces, siento que la gente es como muy práctica a la hora de dialogar y saber lo que quieren y lo que no. Y eso como que al principio es como un choque porque piensas que la gente es cortante, pero después entiendes cómo es que funciona el ritmo de vida acá. Una de las buenísimas descripciones que he escuchado, de verdad, son una de las mejores descripciones que he escuchado, de verdad. Yo pienso también lo mismo, que son un poquito, los españoles un poquito más directos, que Claro. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en cambio en Latinoamérica un poquito como jugamos, un Sí, claro. poquito. Como que intenta ser sociable y Ujú. mantenerlo todo Sí, bien y agradable. Y aquí sí, la gente es como más práctica, ¿sabes? Va directo al grano y dice las cosas tal cual son. Es lo entiendo, que me ha sorprendido. entiendo. Bueno, vamos a jugar un jueguito. Te voy a hacer unas cuantas preguntas rápidas, pero primero vamos a hacer este juego. Te voy Vale, a nombrar unos cuantos países y tú lo vas a describir con una sola palabra. Y si no vale, puedes describirlo con una sola palabra, puedes decir una frase o dos o tres palabras que la describas. ¿Está bien? vale. Perfecto. Ok. Bueno, vamos. Estados Unidos. La otra orilla. Mm. México. Tacos. Argentina. El mate. Mm. Colombia. La salsa más rápida que la de Cuba. Perú. El ceviche, que me encanta. Mm. China. La muralla china, que me encantaría conocerla. Ok. Alemania. La salchicha, me imagino. Canadá. Mm, Frío, me da la sensación. Ujú. Ya dijimos España. España, tortilla de patata. Es la mejor descripción. Y tu madre patria, Cuba. Mi tierra. O sea, creo que Ujú. es imposible englobar lo que significa la tierra de uno para, o sea, en tres palabras. Es imposible. Pero creo que mi tierra es la mejor descripción. Es muy cierto. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas ahora. A ver, vamos. ¿Bailas? Soy más cubano. No bailo en ese sentido. Nada. Bueno, ya dijiste, ¿cocinas? Un poquito. Lo intento. Ok. ¿Montañas o playa? Playa, definitivamente. ¿Color preferido? El verde. Mm, buen color. ¿Coleccionas algo? Los recuerdos. Mm. ¿Cuál es tu frase favorita cubana? Para la pinga. Mira, aquí está mi playa. Es la mejor descripción. ¿Lees? Escucho audiolibros. Audiolibros. ¿Cuál es una de tus películas favoritas? Una, puedes nombrar dos o tres, no hay problema. Me gusta mucho La Casa del Lago, que es un drama Ujú. de una casa en ambos tiempos. Me gusta mucho Havana Blue, que es una película cubana. Y
Vista recientemente en el último tiempo, te diría que el documental 800 metros de aquí de España me gustó muchísimo también. No es una película, pero es un documental que me ha gustado muchísimo. Lugar preferido en Cuba. Puedes nombrar dos o tres. Cabaña. ¿Cómo? Puedes nombrar 2 o 3 lugares, no hay ningún problema. De los lugares que más me gusta de Cuba, una es la Fortaleza Morro Cabaña en el atardecer, que tiene vistas a toda la ciudad. Ese lugar me encanta. Te diría Viñales en segundo lugar. El tema de los mogotes a mí se me hace impresionante y me encanta. Y ya por último, en tercero te diría el Malecón de Cienfuegos atardeciendo. O sea, en la parte pequeñita que hay que da a la entrada, se me hace increíble. Lugares muy bellos, el cual he estado también. Sí. Muy, muy bellos, de verdad. ¿A qué países te gustaría ir? Conocer, por un top 5, dime. Que te gustaría conocer sí o sí. Vale. Número 1 te diría República Checa, me hace muchísima ilusión ir. Mm, Número 2 te diría Holanda. ujú. Número 3, Tailandia. Número 4 te diría Emiratos Árabes. Y número 5, Nueva Zelanda. ¿Nos puedes contar un poquito por qué República Checa? ¿Tienes algo, una historia de repente que nos quieres contar? Es que fíjate que yo siempre había conocido que mi tío abuelo estuvo en realidad en República Checa cuando era Checoslovaquia. Y cuando eso, ¿sabes? Cuba, evidentemente, cuando empezó todo el tema del comunismo, la gente iba mucho a Checoslovaquia y a Rusia. Y siempre viví con eso de Checoslovaquia en mi cabeza. Y hace un tiempo vi un documental de Praga, de República Checa, y no sé por qué, ¿sabes? Me encantó, me gustó, y es algo que siempre he tenido esa idea de querer conocer. Más allá de todo, creo que porque lo tengo como muy metido entre cejas y cejas. Muy interesante, de verdad. La República Checa, un lugar muy, muy bueno para hacer fiestas, también te lo recomiendo. Sí. Sí, lo he hecho muchas veces. Pues buena recomendación entonces. Sí, sí, sí. Te iba a decir, bueno, ahora que te encuentras en España, te encuentras bien, se te ve, ¿qué planes ahora mismo o qué planes y qué contenidos nos vas a mostrar de España? ¿Piensas grabar más o piensas grabar más para Europa? Cuéntanos un poquito. Yo en un principio quería llegar a España para un poco entender cómo funciona todo y he estado documentando más bien mi vida en el proceso de adaptarme y entender el país y ahora quiero empezar a dar ese paso de mostrar varios lugares del mundo pero con temas diferentes, un poco más interesantes. Ahora en abril voy a hacer por primera vez un viaje oficial, porque estuve en Portugal, pero fuimos en coche que queda cerca de Madrid como a 4 horas, pero ahora vamos a hacer el primer viaje oficial en avión fuera de España, que justamente vamos a hacer Budapest, Viena y República Checa. Entonces, eh, quiero conocer como esos 3 países y un poco ya es empezarme a expandir un poco más con mi trabajo a diferentes países. Entiendo. Ahora que te encuentras en España, que has estado, pasaste por México y vienes de Cuba, yo escuché que tú dijiste que grabar, a veces los cubanos, no, tal vez los que hacen videos de YouTube, no ven las limitaciones que hay, Vale. ¿correcto? En el propio país de Cuba. Sí, sí. Ahora que te encuentras en Europa grabando, ¿qué, digamos, eh, qué cosas tienes ahora, ok? Para que también poder entender esto, tal vez no cubanos, para entender también lo que dijiste, ¿qué cosas ahora, por ejemplo, tú tienes como youtuber? ¿Qué cosas ahora tienes que en Cuba, por ejemplo, no lo tenías para nada? Para que nos describas un poquito, porque tal vez con los ojos de nosotros, Claro. como no hemos vivido en la isla, no entenderíamos bien. Pero ahora las cosas que tú estás gozando, puedes contar ese sentimiento que ahora tú te sientes como un cubano, digamos, libre. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Claro, por ejemplo, cuando estás dentro de Cuba, como yo bien decía, tú no sabes qué hay fuera, no sabes hasta qué punto puede llegar. Entonces lo que tienes lo ves como
suficiente para poder cumplir con eso, porque no eres conocedor de hacia dónde puedes expandirte. Yo estando fuera, una de las cosas que más yo valoro es el Internet. O sea, el Internet en mi casa, yo Ujú. estoy enamorado con el Internet de mi casa porque en Cuba fue todo lo contrario. La crisis del Internet en Cuba y la velocidad era horrible. Y aquí el tema del Internet, sobre todo grabar, no, editar con Internet, Ujú. para mí es indispensable. O sea, todo el material que me descargo, la música, todo viene de Internet a medida que estoy editando. Y que en Cuba tenía que irme a un parque a buscarlo para entonces llegar y montarlo. Y sobre todo, por ejemplo, herramientas, por ejemplo, el tema de los lentes, de las cámaras, de que sabes que hay diferentes tipos de lentes que puedes utilizar y que cambie y que la iluminación es diferente. Lograr entender eso cuando estás fuera y ves que puedes mejorar tu contenido aún más, se me hace increíble. O sea, creo que es de las cosas que más aprecio el día de hoy. Una, la apertura a los equipos, evidentemente, cinematográficos de sonido y que puedes mejorar aún más, que no se tiene que quedar así, tan plano. Y por otro lado, la apertura que tiene el Internet y cuánto influye en el resultado final de un video. Muy interesante, de verdad, porque tal vez no entendemos eso, porque hay internet en Cuba, en unos parques donde tú puedes agarrar eh, el wifi, el wifi de Claro. ahí, con unas tarjetitas, creo yo, a Sí, veces, sí, sí. ¿no? Un caos, era caótico. ¿Cuánto te demorarías, por ejemplo, editando un video? Editando un video como un día entero, aproximadamente unas 14, 15 horas, que lo iba dividiendo a lo largo de 2 días más o menos. Y Ujú. subirlo me demoraba aproximadamente unas 4 horas, un video de unos 300 megabytes. Wow, increíble, mira cuánto te... ¿Y ahora cuánto te demoras, por ejemplo? Ahora subo un video, los exporto en 4K, como de 3 gigas, 4 gigas, y me demoro unos 15 minutos. Imagínate la gran Es diferencia. muchísima diferencia en internet. Y ahora si hablamos individualmente como cubano, ahora mismo que te encuentras en España, por ejemplo, ¿qué cosas tú ahora valoras como cubano personalmente fuera de tu isla? Yo creo que tu gente, evidentemente, tu cultura y donde has nacido, eso nunca se va a reemplazar donde quiera que estés. Yo siempre, o sea, me dijo una amiga que donde quiera que lleguemos, que no sea nuestro país, tenemos que ir con la idea bien clara de enamorarnos de ese país, porque si no, nunca nos vamos a sentir cómodos. Y es lo que he intentado hacer siempre, pero evidentemente eso de mi cultura, mi gente, cómo se mueve el cubano, la vibra, el ritmo, los chistes, las conversaciones, son diferentes. Creo que son de las cosas que extraño y que sí siento la necesidad y veces de intentar rescatar cuando me rodeo con cubanos aquí, pero también estoy en la disposición de enamorarme en el país en que estoy para poderlo disfrutar aún más. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Es cierto, es una mezcla de las dos cosas y también esa mezcla de también saber adaptarse a las nuevas Claro, reglas. Como tú lo también dijiste, los españoles son un poquito más directos, claro. quizás saberle entenderlos. No, y que ya después, hasta tú terminas siendo ya directo porque sabes que la gente te lo va a agradecer y eres más práctico. Y ya está. Es mucho más cómodo. Es cierto, es cierto. Los viajes que has tenido, bueno, ahora que conoces un poco Portugal, los viajes que has tenido, ¿qué has aprendido tú si te dijera, Frank, qué has aprendido tú de tus viajes? Yo creo que, mira, hace un tiempo vi un video que había una frase que decía que viajar es fatal para la intolerancia y la estrechez de mente. Y te das cuenta que cuando empiezas a viajar, abres tu perspectiva a conocer nuevos horizontes, a entender cómo funciona la gente, a ser más tolerante, sobre todo a entender cómo se funciona el mundo y que no todos somos iguales. Y creo que algo lo que me ha dado viajar y conocer diferentes lugares y vivir en diferentes lugares, es una capacidad adaptativa, considero yo, bastante grande, porque lo he logrado hacer, y por otro lado, ser muy respetuoso, intentar entender las culturas y las creencias de otras personas. Creo que eso ha sido fundamental, sobre todo el respeto que siempre debe existir a otras culturas y hacia otras personas y hacia uno mismo. Creo que es de las cosas que más valoro el hecho, a la hora de viajar. Palabras muy bien dichas, de verdad, porque Mm. sí es cierto, hay que saber también respetar todo eso, ¿no? A las otras personas también, saber comprenderlas, respetar sus
propia cultura. Muy cierto lo que Exactamente. dices. Te hago una pregunta y como tú lo dijiste, es que gracias a los viajes has aprendido todo esto. Ahora que estás, digamos, en España, Mm. que estás en España viviendo en un país con una democracia muy diferente a la de Cuba, eh, también habrá cositas que tú extrañas mucho de Cuba. ¿Qué cositas, por ejemplo, extrañas de Cuba? Si te soy sincero, Ujú, extraño mucho a mi familia, por ejemplo, ujú, la que queda en Cuba. ¿Y qué es lo que pasa? Esas cositas de Cuba que antes yo extrañaba, muchas a día de hoy ya no existen. ujú, Entonces, es como cuando extrañas que de niño salías al parque. Es exactamente lo mismo porque extrañas algo que ya no va a volver. Pero si tuviera que decirte cosas que se han quedado a día de hoy, por ejemplo, te diría que el malecón de La Habana, ¿sabes? Sentarte en el malecón y despejar tu mente en blanco en el mar es impresionante. Es de las cosas que más te digo que pudiera extrañar porque era muy de ir al malecón. O, por ejemplo, quedar con mi grupo de amigos y saber que es tu gente y convivir. Creo que es una cuestión más emocional, pero más o menos por ahí. Y el tema de la comida también. O sea, que sí se extraña muchísimo. Mira, me ha llamado mucho la atención esto, porque en eso me relaciono mucho contigo, porque creo que se quedan muchas cosas más emocionales, Claro. ¿cierto? Y como tú dices, el parque cuando tú eras niño, esas cosas tal vez ya no volverán, porque esta fue una etapa de tu vida. Y por eso digo que hay cosas que también extraño de Cuba que fueron esos momentos y ya no van a volver a ser así. Ujú, lo entiendo. Dime, eh, yo sé que Cuba es un país donde hay una restricción de muchas cosas. Tal vez que también cuando tú empezabas a grabar también lo decías que era muy difícil grabar ahí porque también pensaba que tú vas a grabar algo indebido o algo por ahí, estar siempre es restringido, ¿no? Algunas cosas, no siempre, pero algunas veces sí te han pasado. Claro. ¿No? ¿Tú ves futuro para Cuba, para un cambio? Entonces, tal vez al futuro. Mira, yo cuando Ujú, pasó lo del 11 de julio, que fue una sí. manifestación que hubo en Cuba, te diría que a lo mejor sí vi una posibilidad de un cambio dentro de Cuba. A día de hoy te diría que no lo sé y te explico por qué. Me encantaría que hubiese un cambio, por supuesto, está más que claro, pero Cuba a día de hoy está abriendo muchas válvulas de escape a la migración. Entonces, lo que ha encontrado la gente ha sido vías para escapar. Entonces, a día de hoy hay un flujo de migración tan grande que si todo el mundo se va, el cambio de Cuba lo veo aún más lejano. Mm, Entonces, no te sabría decir. O sea, creo que han sido 60 años viviendo así y siempre ha existido muchísimo miedo y la gente que está dentro de Cuba ha nacido con ese adoctrinamiento de miedo. Entonces, me encantaría que hubiese un cambio muy pronto, más sin embargo, no te dirías que lo veo recientemente, ¿sabes? No lo veo. A día de hoy, viendo la situación, no me imagino un cambio dentro de Cuba, aunque me encantaría, ¿sabes? Y sé que es más que necesario, pero me cuesta verlo, una, porque la gente está huyendo del país y cada día más hay más control, más retenciones, más gente presa y hay muchísimo miedo en la población. ah, sí, lo entiendo, es una cosa bien complicada, pero tú ves que la verdadera gente, la población, tu gente, ellos sí, por lo que yo he visto, sí quieren un cambio algunos de ellos, sí quieren, Sí, bueno, la sí. mayoría, por lo que yo La veo, mayoría quiere un cambio, sí, pero esa gente también tiene miedo a ese cambio. O sea, ujú, hay mucho miedo a ese cambio porque, sí, por ejemplo, con el 11 de junio, sí, salieron muchas personas a las calles, pero ya la misma gente que también quería ese cambio está viendo que jóvenes están pidiéndoles hasta 20 años de cárceles, hasta jóvenes menores de edad. Entonces, creo que eso ya genera un miedo en la población a que sí, sigo queriendo el cambio, pero no sé si lo voy a hacer de forma activa, yo como persona, ¿sabes? Por el miedo que hay. sí, sí, lo entiendo, es una cosa complicada, lamentablemente. Esperemos que algún día cambie esto, de verdad. Ojalá que sí.
y poder Sí, volver a una Cuba ya que sea con total ujú, libertad. Creo que es lo más importante. eso es cierto. Porque me imagino, tú tendrás muchos planes para volver, pero mientras que no se resuelva esto, No, no, mientras no cambie, no tengo planes de volver a Cuba, entiendo totalmente. sinceramente. Yo que sepa, pusiste unas historias en Instagram donde tu mami llegó a los Estados Unidos. Y te felicito también a ti, porque creo que también gracias a ti tu madre está ahí en Estados Unidos. Y, y en la cual fue una travesía para tu madre llegar a los Estados Unidos de América. Y como tú dijiste, tu madre estaba restringida para salir del país. Y estarías muy preocupado y lo sé. Cuéntanos cómo te sientes ahora que tu madre está en un país libre como los Estados Unidos. Cuéntanos cómo te sientes a ti. Exprésanos esa felicidad. Fíjate que fue como raro porque aún sabiendo que había llegado a los Estados Unidos en un principio, no lo podía asimilar, ¿sabes? No me lo creía. Porque claro, como yo me fui de Cuba, dejé a mi mamá en Cuba y siempre la había visto por la vida de mamá dentro de Cuba, verla afuera se me hacía raro. Y ya cuando la vi, hoy específicamente, que fue que llegó con mi prima y con mi familia, ya verlos a todos juntos, ya fue como que ese choque de decir, coño, ¿sabes? Ya está fuera, ¿sabes? Ya está disfrutando de la libertad y es muy emocionante ver que tu mamá está viviendo en un país libre. O sea, Sí, es muy satisfactorio. sí, sí, me imagino que estés muy feliz y como tú dices, no lo procesas tan bien, ya que tal vez todo lo que has pasado, todo lo que has sentido, esa preocupación por tu madre, para que llegue a los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Ha sido, Sí, o sea, fueron 32 días de travesía y ya cuando tú ves que finalmente llega y que ya está en un país totalmente libre, que tu familia está allá, o sea, que la está esperando, ya tú sientes una tranquilidad enorme. Creo que sobre todo lo que se siente es mucha felicidad, pero al mismo tiempo tranquilidad. sí, definitivamente. Y de verdad, eh, estoy muy feliz por eso, por tu madre, un logro también para ti y tu familia. Estoy muy feliz por eso, Frank. De verdad, No, muchísimas gracias. no, es una buenísimas noticias. Eh, Como te dije al comienzo, me siento muy identificado contigo. Eh, Cuba definitivamente va a tener que pasar mucho tiempo para que esto mejore y hay mucha gente buena en Cuba, hay mucha gente que en verdad, como tú dijiste, a veces no ve sus limitaciones, ¿no? Y algunos se adoctrinan de esto, Sí, sí. ¿no? A Es muy veces. triste, pero esperemos que exista un cambio en algún momento y que podamos volver a ver una Cuba libre. O sea, yo no lo vi, mis padres no lo vieron, pero me encantaría volver a ver un país totalmente libre. Ujú. Frank, me ha encantado conversar contigo, de verdad. Me ha encantado conversar contigo. Definitivamente yo siempre que invito a alguien aprendo algo más de las personas que entrevisto. Eh, Frank, ¿quieres ahora mismo compartir tus redes sociales para todo el mundo, para que te sigan en todas Sí. las No, redes sociales? primeramente, agradecerte por la invitación, o sea, me la pasé increíble. Y me pueden encontrar en YouTube como Camayeris Vlogs y en Instagram @Camayeris. Ahí son las redes que tengo activas y siempre estoy compartiendo mis aventuras, como yo digo. Frank, una preguntita antes de irnos, solamente esa pregunta. Eh, Tal vez para las personas que no entienden tanto el vivir en Cuba, un mensaje para todas esas personas que están dentro de Cuba eh, y que quizás quieren salir, un mensaje para ellos y también un mensaje para el público que también de repente está pasando problemas económicos o algo, porque si tú has podido, yo pienso que tú eres una buena persona que podrías darle un mensaje de ánimo. ¿Qué le dirías en primer lugar a esa gente que está en Cuba, que también está pasando tal vez lo que pasó, lo que tú pasaste? Primero, que no se desesperen porque hacer las cosas con la mente caliente es complicado. Y más que nada que traten de enfocarse y ver las oportunidades que hay fuera que se pueden tomar aún estando en Cuba. O sea, dentro de Cuba es complicado acceder a esas oportunidades
Y, o sea, creo que más intentar verlo de lo que hay fuera, para que esas cositas que pueden ayudarnos de fuera, cursos, cosas o simplemente trabajo fuera que se pueden hacer a través de internet, sean paso a paso los que nos pueden dar el camino a salir de Cuba en ese sentido. Porque si te soy sincero, no veo un futuro para la juventud cubana el día de hoy, dentro de la isla. Entiendo, Frank, y verdad, admiro tu sinceridad, porque no muchos, digamos, no muchos youtubers dicen todo esto, y de verdad admiro tu sinceridad y me ha encantado tenerte en el programa, de verdad. No, Muchas gracias por todo. Gracias, Frank. Y tengo muchas más preguntas, pero el tiempo se nos va. Pero de repente haremos la segunda parte. Muchísimas gracias, Frank, por todo. No, a ti por la invitación. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.